¿qué pasa con el futuro de Haití? ¿Tiene Haití futuro o no lo tiene? Bueno, en mi opinión, el futuro, y dentro del futuro hay que considerar también la reconstrucción, pasa por un elemento fundamental, que es el fortalecimiento de la institucionalidad. Cuando digo fortalecimiento de la institucionalidad, me refiero a la institucionalidad política y también al fortalecimiento de la institucionalidad civil, de la sociedad civil como tal. Y en eso no cabe duda que la comunidad internacional también tiene algo que decir, tiene mucho que decir, ¿no? Bueno, todos hemos escuchado muchas anécdotas de Haití, cuando el terremoto se llegó a decir, no, es que el Estado haitiano es un Estado ausente, es un Estado fallido, es un Estado inexistente. Verdaderamente, eso ya lo sabíamos del Estado de Haití, pero hay muchos otros elementos que demuestran de alguna manera que es cierto, la institucionalidad pues tiene el peso del humo. Por ejemplo, en Haití hay registros civiles en las ciudades y en las principales comunas, pero solamente el 3% de la gente tiene una identificación civil. El 30% de la gente tiene una identificación, tiene un carnet de identidad, los demás no tienen una documentación, ¿no? Y uno escucha, no, es que aquí en el medio rural no existe el Estado. ¿Cómo que no existe el Estado? No existen escuelas, no existen centros de salud, no existen carreteras, no hay quien aplique la ley, no hay quien garantice la seguridad. Pues claro, esas son las cosas que a los ciudadanos le demuestran la presencia del Estado. Si no hay esos servicios, pues el Estado no está, no existe, ¿no? Faltan esos elementos, ¿no? Luego Haití es un país muy violento porque desde la caída de la dictadura de Duvalier, hace 25 años, hasta hoy, ha habido 17 gobiernos. 17 gobiernos. Cada gobierno que entra crea su propia fuerza militar para protegerse. Cuando viene el gobierno siguiente, por golpe de Estado o por elecciones, el nuevo gobierno crea su propia fuerza. Pero la fuerza anterior no la disuelve nadie. Pero lo cierto es que el dueño anterior no tiene cómo pagar. Entonces, vía libre para cometer asesinatos, secuestros, extorsiones a toda la población. Entonces, se llegó a crear un clima muy violento, y hay una generación de haitianos que se ha creado en ese clima violento. No nos extrañemos de que haya manifestaciones de violencia, ¿verdad? También debemos hablar, en esta situación actual de Haití, el crimen organizado, el narcotráfico. Se calcula que por Haití pasa el 14% de la cocaína que viaja para Estados Unidos, y los ingresos por narcotráfico es la principal fuente de ingresos, de divisas para el país. Por eso decimos que la reconstrucción pasa necesariamente por ese proceso de reforma a fondo del Estado y de todas las instituciones públicas, ¿no? Y también por la depuración y por el consenso entre todas las fuerzas políticas, ¿verdad? Y hay que recordar y hay que enfatizar que eso tienen que hacerlo los haitianos. Habrá reconstrucción si la hacen los haitianos. Los demás podremos colaborar, pero la reconstrucción la deben hacer ellos.